Todo comenzó en una noche aparentemente común. Un grupo de amigos, aburridos, buscando algo emocionante para hacer. Todos escuchamos las historias, las leyendas urbanas, esos relatos oscuros sobre la Ouija, pero como sucede con muchas historias que escuchamos de niños, pensamos que era solo eso, una historia, solo un mito, un juego para pasar el rato, algo que no tenía realmente poder, algo que no podía afectarnos. ¿Qué tan malo puede ser?, pensé. Con una sonrisa incrédula, tomé la caja polvorienta del fondo del estante. La tapa mostraba imágenes del tablero, letras, números y la famosa planchette. En ese momento no tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. Mis amigos se rieron cuando lo saqué de la caja. ¿Vamos a jugar con esto? ¿En serio?, dijo uno de ellos, con tono burlón. Yo sin dudarlo asentí. Era solo un juego, ¿no? Solo una forma de divertirnos. El ambiente se llenó de risas nerviosas. Todos estábamos ansiosos, pero al mismo tiempo había algo extraño en el aire, como si de alguna manera todos lo sabíamos, pero nadie quería decirlo en voz alta. Colocamos la tabla sobre la mesa y, como si fuera una broma macabra, comenzamos a preguntarle cosas tontas, nombres de chicos, de películas, incluso de animales. Y fue entonces cuando la planchette comenzó a moverse, solo un poco al principio. Nadie lo vio claramente, pero todos lo sentimos. Debe ser la gravedad, pensé. Quizás alguien la había empujado sin querer, pero ¿quién no se ríe cuando siente ese primer escalofrío en el cuerpo? En ese momento era solo una broma, un juego inofensivo, o eso creíamos. Nos miramos entre nosotros, preguntándonos si lo que estábamos viviendo era real. Nadie decía nada, pero la tensión era palpable. ¿Era un truco? ¿Un descuido? Nadie lo sabía, pero algo comenzó a cambiar en la atmósfera. La sensación de incertidumbre, la sensación de estar observados, se hizo más fuerte. Pero ¿qué podíamos hacer? Estábamos demasiado involucrados en el juego, y en ese momento era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo que no sabíamos, lo que nadie nos había dicho, era que a veces lo que parece ser solo un juego, en realidad es algo mucho más profundo, más oscuro, algo que no puedes controlar, algo que puede abrir puertas que no deberías ni mirar. En el momento en que la planchette se movió por primera vez, todos pensamos lo mismo: debe ser un truco. Pero a medida que la noche avanzaba, algo empezó a no encajar. En algún punto, las risas cesaron y una incomodidad palpable se instaló en el aire. Era como si el tablero se hubiera cobrado una pequeña parte de nosotros. No nos dimos cuenta de inmediato, pero algo ya estaba cambiando. Decidimos continuar, más por curiosidad que por otra cosa. Las preguntas empezaron a volverse más atrevidas, más personales. ¿Quién está aquí con nosotros?, preguntó Ana, riendo pero con una ligera incomodidad en su voz. El movimiento de la planchette no tardó en responder. Primero una letra, luego otra, MAR, y la planchette se detuvo. Todos miramos a nuestro alrededor, sin decir palabra, pero una sensación extraña recorrió nuestra espina dorsal. ¿Mar? ¿Quién es Mar? Nadie conocía a alguien con ese nombre. Una risa nerviosa rompió el silencio, pero algo no encajaba. ¿Cómo podía saberse ese nombre? No era una broma, no podía serlo. ¿Acaso alguien estaba jugando con nosotros, moviendo la planchette sin que los demás lo notáramos? Pero no era posible, no lo sentíamos. La manera en que la planchette se deslizaba por el tablero era demasiado natural, demasiado precisa. En ese momento no entendimos lo que estaba sucediendo. Pensábamos que simplemente estábamos jugando con lo desconocido, buscando una historia divertida para contar. Pero lo que no sabíamos es que, al hacerlo, habíamos invitado algo que se estaba comunicando de una forma que no podíamos comprender. ¿Mar qué?, preguntó uno de los chicos, esperando que fuera solo una casualidad. La planchette se movió una vez más, y esta vez nos dio una respuesta: María. Nadie conocía a una María. El aire comenzó a volverse más denso, como si la temperatura hubiera bajado. Las sombras en la habitación parecían más oscuras, más profundas. Fue entonces cuando escuché un leve susurro. No era una voz clara, pero era una vibración, algo en el fondo de la mente,
algo que me hizo estremecer. ¿Escucharon eso?, pregunté, pero todos negaron con la cabeza. Claro, era solo el viento, ¿verdad? Lo que no sabíamos era que esa María no era alguien de este mundo, y si pensábamos que solo estábamos jugando, estábamos a punto de descubrir que la línea entre el juego y la realidad se había desdibujado completamente. Lo que sucedió después fue tan extraño, tan fuera de lugar, que no pude evitar pensar que quizás habíamos invocado algo que no podríamos controlar, como si de repente todo lo que nos rodeaba hubiera cambiado. La habitación estaba demasiado tranquila, como si el aire mismo estuviera esperando algo. No había más risas, solo miradas furtivas, intercambiadas entre nosotros. Aquella María, de quien nunca habíamos oído hablar, parecía tener una presencia inexplicable, como si estuviera observándonos desde el otro lado de la tabla. Vamos, sigamos jugando, dijo Javier, intentando romper el silencio incómodo, pero su voz, aunque trataba de sonar relajada, tenía algo que no era natural. Era como si él también sintiera que algo no estaba bien, pero prefería no admitirlo. Y así, seguimos. Preguntamos cosas tontas, cosas de siempre. ¿De qué color era la camiseta que llevaba puesta uno de nosotros la última vez que nos vimos? ¿Qué tipo de pizza prefería otro? Cosas sin importancia. Pero la respuesta de la Ouija comenzó a volverse inquietante. No solo era precisa, era demasiado precisa, más precisa de lo que cualquiera de nosotros podría haber esperado. La planchette se movió rápidamente por el tablero, arrastrándose hacia la letra AM. Luego se desvió hacia la IPRIA, luego la ICRIA, luego la U. Cuando todos vimos que la palabra que formaba era A Miguel, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Nadie en el grupo conocía a un Miguel. Fue en ese momento cuando la duda comenzó a sembrarse en mi mente. Algo no estaba bien. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, mirando al resto, esperando una respuesta, una explicación lógica, pero nadie la tenía. Todos estábamos igual de desconcertados, no sabíamos qué estaba pasando, pero lo que sucedía no podía ser una coincidencia. El ambiente se volvió pesado, opresivo, y justo cuando pensábamos que ya habíamos tenido suficientes respuestas, el tablero dio una respuesta que nos heló la sangre. La planchette, con una rapidez inusitada, se desvió de las letras y fue directo al sí. Nadie había preguntado nada, y aún así, la respuesta llegó. Una respuesta sin preguntas. La Ouija parecía actuar por sí sola. ¿Es alguna clase de broma?, alguien preguntó, aunque ya no estaba seguro de qué podía ser una broma y qué no. Era difícil distinguir entre la paranoia y la realidad. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era el cable de la lámpara, pero cuando miré a mi alrededor, vi que las sombras en las esquinas de la habitación parecían alargarse, estirarse. Parecía que algo las estaba manipulando, moviéndolas de alguna manera. La temperatura de la habitación cayó drásticamente y lo que antes era solo una incomodidad se transformó en algo mucho más tangible, más real. En ese instante escuché un ruido, un sonido bajo, como si algo arrastrara sus dedos sobre el suelo, lento, agonizante. Miré hacia el pasillo, pero no había nada, solo oscuridad, y sin embargo, lo sentía, lo percibía, algo estaba allí, al acecho. La sensación era inconfundible. Un escalofrío recorrió mi espalda y el sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Lo miré a los ojos. Todos teníamos la misma expresión, la misma incredulidad. Nadie se atrevía a hablar y sin embargo todos sabíamos lo mismo. Algo estaba mal. De repente el tablero se movió nuevamente, esta vez con una fuerza inusitada. La planchette comenzó a deslizarse de una manera violenta, y en ese momento todos intentamos detenerla, como si de alguna forma eso pudiera frenarla. Pero fue inútil. La planchette se desvió rápidamente hacia la palabra salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Salimos, ¿era eso lo que la Ouija nos estaba diciendo? Justo cuando alguien comenzó a levantarse, buscando cortar el juego, un grito ahogado, salió de la garganta de Ana. La miramos aterrados, pero no estaba mirando al tablero. Estaba mirando al pasillo, a la oscuridad. ¿Lo ven?, susurró, casi en shock. ¿Lo ven? Todos miramos. Y en ese momento vi algo que no debería haber visto. Una sombra delgada, larga, algo como una figura humana, pero completamente distorsionada, se deslizaba por el pasillo, moviéndose con una rapidez que no era humana. Y entonces lo supe.
La Ouija no solo había respondido a nuestras preguntas, nos había mostrado algo mucho más oscuro, algo que se estaba acercando, que no era de este mundo. No importaba lo que hiciéramos ahora, ya habíamos abierto la puerta, y lo que estaba entrando no iba a irse tan fácilmente. Lo que ocurrió después fue un despertar que jamás olvidaré. El miedo que sentí esa noche no era solo miedo de lo desconocido, sino el terror de saber que habíamos tocado algo que no podíamos comprender. El pasillo estaba oscuro, pero ya no era la oscuridad normal. Era como si el aire mismo estuviera corroyendo algo dentro de él, algo que no se veía, pero que estaba allí, justo delante de nosotros. La figura en el pasillo, aquella sombra distorsionada, no solo se movía con rapidez, sino que parecía crecer, ampliarse, estirándose hacia nosotros, como si intentara alcanzarnos. Ana, pálida como un cadáver, no dejaba de mirar la oscuridad, su rostro reflejando el horror absoluto. «No se mueve», gritó con voz quebrada, «no se mueve». Estábamos atrapados, no solo en ese lugar, sino en algo mucho más grande, algo más allá de nuestras expectativas, más allá de todo lo que habíamos imaginado. De repente, un sonido profundo, un retumbar que no venía del exterior, sino del interior de la casa, comenzó a llenarlo todo. Era como si las paredes mismas estuvieran crujientes, como si algo estuviera empujando, forzando su camino hacia afuera, desde las entrañas de la casa. Un rugido tan bajo, tan denso, que nos estremeció hasta los huesos. «Esto no está bien», dijo Javier, casi en un susurro. Estaba temblando, y no solo por el frío, todos lo estábamos. Pero el peor de los miedos aún estaba por llegar. Intentamos dejar la habitación, de hecho todos nos levantamos al mismo tiempo, mirando alrededor, tratando de encontrar una salida, pero algo nos lo impedía. Un peso invisible, como si la casa hubiera cobrado vida y nos estuviera reteniendo. Cada paso que dábamos parecía más difícil que el anterior. Era como si cada vez que intentábamos alejarnos, el aire se volviera más denso, más pesado, cada respiración más corta. «¿Por qué no podemos salir?», murmuré. Mi voz se sentía lejana, extraña, como si no fuera mía. No había respuesta, solo el crujido creciente, el retumbar en las paredes, la sensación de ser observados. Y entonces lo escuchamos. Un susurro, apenas audible al principio, pero claro, persistente. «Ayuda». La voz era extraña, como si viniera de otro mundo, una vibración en el aire que nos atravesaba. Todos nos congelamos al instante. No estaba en el tablero, no estaba en la casa. La voz venía de dentro de nuestras cabezas. «¿Quién dijo eso?», preguntó Ana, su rostro mostrando una mezcla de confusión y terror. Nadie respondió, nadie podía responder. La voz, esa presencia, estaba más cerca ahora. La oscuridad misma parecía haberse expandido. Se había infiltrado en el aire, en cada rincón de la habitación. En ese momento, sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera intentando asfixiarme. Mi mente estaba nublada, todo a mi alrededor giraba. Me aferré al borde de la mesa, tratando de mantenerme en pie, pero las sombras que se deslizaban por el suelo ya no eran solo sombras, eran figuras humanas, distorsionadas, deformes, que caminaban lentamente hacia nosotros. Su caminar era errático, como si sus cuerpos no pudieran moverse correctamente, pero de alguna manera se acercaban, y cada uno de esos pasos resonaba en mi cabeza como un golpe, como si me estuvieran llamando, invitándome a un lugar que no quería conocer. «¡Tenemos que salir!», grité, pero nadie parecía escucharme. Estábamos paralizados por el terror. No podíamos movernos, no podíamos pensar con claridad, solo podíamos escuchar esa voz, el retumbar en las paredes, y ver esas figuras que se acercaban más y más. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, cuando sentí que la oscuridad nos había tragado por completo, el tablero de la Ouija comenzó a moverse de nuevo. Esta vez no era una respuesta tranquila, no era algo juguetón, era algo más grande, algo que no podía ser ignorado. La planchette se movió con fuerza, con furia, escribiendo en el tablero algo que no quería ver. «Vete», 2 palabras, escritas con una precisión aterradora. No sabíamos si debíamos seguir las instrucciones, si debíamos intentar irnos, o si lo que había en la casa, lo que había comenzado con la Ouija, nos estaba diciendo la verdad. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer, y entonces sentí la presión nuevamente, más fuerte que nunca. Las figuras, las sombras,
nos rodeaban. Habíamos despertado algo que no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. Lo que sentíamos en ese instante no era solo miedo, era una angustia palpable, algo que nos apretaba el pecho, que nos impedía respirar con normalidad. Las sombras en la habitación ya no eran solo sombras, eran presencias, no se movían como nosotros, no respiraban como nosotros, y lo peor de todo, sentíamos que nos observaban. Sentíamos sus ojos invisibles clavados en nuestras espaldas. La planchette seguía moviéndose, pero esta vez no estaba respondiendo a nuestras preguntas. Ya no nos importaba si tenía sentido o no. La sensación de ser vigilados, de estar rodeados por algo oscuro, algo que no podíamos comprender, era demasiado fuerte para ignorarlo. No podía dejar de mirar el tablero, esperando que la ouija nos dijera qué hacer, cómo salir de allí, pero no estaba en nuestras manos. Nadie podía controlar lo que estaba sucediendo. Esto no es un juego, susurró Javier, y sus palabras me llegaron como un golpe en el estómago. Todos lo miramos, pero ninguno sabía qué responder. ¿Acaso ya era demasiado tarde? Habíamos ido demasiado lejos. El aire se sentía cada vez más espeso, como si algo invisible nos estuviera oprimiendo, aplastando poco a poco nuestras esperanzas. ¿Qué está pasando?, preguntó Ana, con voz quebrada. Estaba a punto de llorar, sus ojos reflejando una mezcla de pánico y desesperación. Dime que esto no es real. Su grito llenó la habitación, pero solo el eco de su voz se respondió, como si la casa misma absorbiera todo lo que decíamos. Las sombras no dejaban de moverse, arrastrándose por las paredes, extendiéndose en todas direcciones. Ya no eran solo figuras borrosas, podía verlas claramente, los contornos deformados, los rostros retorcidos, las manos alargadas, casi como si fueran hechos de humo. No caminaban, flotaban, deslizándose lentamente hacia nosotros, y sus ojos, aunque no los veíamos claramente, los sentíamos, como si su mirada fuera directa, penetrante, y estuviera tomando nota de cada uno de nosotros. La sensación era insoportable. Yo sentía que no podía moverme, que mis piernas estaban clavadas al suelo, pero lo peor no era eso. Lo peor era la voz, esa voz que había oído antes, esa vibración en el aire, se había vuelto más fuerte, más clara, estaba dentro de mi cabeza, como si alguien me hablara directamente en mis pensamientos. No hay escape, me decía, ya es demasiado tarde. Miré a mi alrededor, mis amigos estaban tan aterrados como yo, pero ninguno de nosotros sabía qué hacer. Sabíamos que el juego con la ouija no solo había comenzado, sino que se había desbordado, que lo que habíamos invocado no se iría tan fácilmente, pero estábamos atrapados, sin salida, y en ese momento, algo cambió en la atmósfera. La oscuridad, que antes parecía solo una sombra pasajera, comenzó a tomar forma. Las luces parpadeaban de nuevo, esta vez con una intensidad que me cegó por un momento. Y cuando los vi nuevamente, cuando mi vista se aclaró, supe que estábamos rodeados por algo mucho más oscuro que nuestra comprensión. No eran solo presencias, no eran solo sombras, eran figuras humanas, pero algo las hacía diferentes. Sus ojos, vacíos de humanidad, eran como abismos sin fin, y sus cuerpos parecían tener un retorcimiento antinatural, como si no estuvieran hechos para existir en este plano. La planchette comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez las palabras que formaba eran incomprensibles, desordenadas, como si algo estuviera distorsionando su comunicación. Fue entonces cuando escuché por primera vez un susurro claro, una palabra precisa: vuelve. El aire se llenó de frío, un frío helado, como si un viento del mismo infierno nos estuviera envolviendo. El suelo bajo nuestros pies temblaba, y todo lo que nos rodeaba parecía estar retorciéndose, como si el lugar mismo estuviera cambiando. No era solo la habitación, era la realidad. La misma realidad que conocíamos comenzaba a desmoronarse. ¿Qué significa esto?, susurró Ana, mirando aterrada a su alrededor. No sabía qué estaba pasando, pero todos lo sentíamos. Todos sabíamos lo mismo. Algo está mal, fue lo único que pude decir. Y lo peor, lo más aterrador de todo, era que el tablero, que antes había sido una simple diversión, ya no estaba respondiendo a nosotros. Ya no era nuestro juego. Ya no éramos los que estábamos al mando. Algo más había tomado el control, algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Y mientras todos intentábamos salir,
Mientras todos luchábamos por huir de esa presencia creciente, una última sensación nos envolvió. Algo estaba esperando, algo estaba a punto de ocurrir, y no estábamos listos para lo que se nos venía encima. El tiempo comenzó a distorsionarse. Todo lo que sentíamos, lo que veíamos, parecía moverse a cámara lenta. Las sombras nos rodeaban cada vez más, pero ya no era solo miedo lo que nos dominaba. Había algo más profundo, algo más primitivo, la sensación de que estábamos ante algo mucho más grande que nosotros, algo que no podía ser racionalizado, algo tan antiguo como el mismo miedo. La oscuridad era tan densa que ni siquiera podía ver la puerta. Todo lo que existía era esa presencia, esa sombra que se estiraba hacia nosotros. Y fue en ese momento, cuando sentí que ya no podía soportarlo más, que ocurrió. La voz, esa misma voz que había susurrado en mi mente, ahora se volvió clara, como si me hablara directamente al oído. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Esas palabras retumbaron en mi cabeza. El aire que antes era frío, se volvió espeso y las sombras parecían crecer más, cada vez más grandes. Algo se deshizo en mi interior, como si una barrera invisible se hubiera roto, y entonces la realidad misma parecía quebrarse. ¿Qué hemos hecho?, murmuré, mi voz quebrada, perdida en la desesperación. Nadie me respondió, no había respuestas, solo el eco de mi pregunta flotaba en el aire, resonando entre nosotros, como una sentencia condenatoria. Lo que habíamos hecho, lo sabíamos todos en ese momento, no era solo un juego. Habíamos tocado algo que jamás debimos haber tocado. Habíamos invocado algo que no tenía lugar en nuestro mundo. El tablero comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez la planchette se desvió rápidamente hacia el centro, escribiendo en letras grandes y claras: vuelve a la luz. Las palabras fueron un golpe directo en mi alma, como si intentaran arrancarme todo lo que quedaba de mi cordura. El frío se volvió insoportable, y mi piel comenzó a arder con una sensación que nunca había experimentado. Era la sensación de estar siendo marcado, tocado por algo que no pertenecía a este mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era solo el terror, era la comprensión, la revelación de que estábamos en la presencia de algo que no podíamos controlar, algo más allá de nuestro entendimiento. Y lo peor de todo era que no sabíamos cómo salir de allí. ¿Por qué nos está pasando esto? Ana finalmente rompió el silencio. Estaba pálida, sus labios temblaban, y sus ojos mostraban una mezcla de angustia y desesperación. Nadie sabía cómo responder. Nadie tenía una respuesta para eso. Estábamos atrapados en un juego que habíamos comenzado sin saber las consecuencias. Estábamos atrapados en algo mucho más grande que nuestra capacidad de comprender. De repente, una imagen apareció en mi mente. Fue tan vívida, tan clara, que sentí como si todo lo que estaba pasando fuera una ilusión. Vi una figura, una sombra aún más grande, más oscura, que nos rodeaba. Su rostro no era humano. No podía distinguir sus ojos, pero podía sentir que estaba observándonos, que nos conocía, que nos estaba observando desde un lugar más allá de nuestra comprensión. Era como si su mirada atravesara todo lo que éramos. Su presencia era tan poderosa que ni siquiera podía respirar. ¿Qué quiere de nosotros?, pensé, pero no fue necesario preguntar. La respuesta llegó a mi mente sin necesidad de palabras. Tu alma, el precio de la curiosidad. A veces el miedo no se va después de escapar. A veces sigue persiguiéndote, acechando en las sombras, esperando que te olvides de lo que ocurrió. Aquel día en que corrimos por nuestra vida, en que sentimos que todo lo que conocíamos había quedado atrás. Creímos que la pesadilla había terminado, pero no fue así. Los días que siguieron fueron un torbellino de ansiedad, recuerdos borrosos y esa constante sensación de que algo no estaba bien. Dormir por la noche se convirtió en un desafío. Las sombras de mi habitación parecían moverse, y a veces cuando cerraba los ojos sentía que la presencia que había sentido en la casa me observaba desde el rincón más oscuro de mi mente. No era solo la sensación de estar siendo vigilado, era algo más profundo, más inquietante, como si esa sombra nunca hubiera salido realmente de nuestras vidas. No importaba cuánto intentara convencerme de que todo había sido un mal sueño o una mala broma, las imágenes seguían volviendo.
la figura, esa sombra antinatural, y la sensación de que algo había quedado atrás, algo que no se iría tan fácilmente. Los susurros en mi mente eran más fuertes que nunca, como si me recordaran a cada momento el precio que pagamos por haber jugado con algo que no entendíamos. No debía haber jugado con la Ouija, me decía a mí mismo, repitiéndolo como un mantra, como si decirlo una y otra vez pudiera exorcizar la culpa que llevaba dentro. Pero las lecciones que esa noche nos dejó no fueron fáciles de aprender. Nadie nos advirtió de lo que podría pasar si intentábamos controlar lo que no entendemos. Nadie nos dijo que la curiosidad podría abrir puertas que no tienen cierre. En el fondo de mi ser sabía que la verdadera lección no estaba solo en lo que vimos o sentimos, sino en lo que ahora entendía. Habíamos invocado algo que no podía ser contenido, algo que pertenecía a otro plano, a otra dimensión, y lo peor de todo, habíamos permitido que esa puerta se abriera. Ahora sabía que no era solo la Ouija lo que nos había hecho daño, sino nuestra arrogancia, nuestra creencia de que podíamos jugar con las fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Habíamos abierto una puerta y lo que había cruzado a través de ella no era algo que pudiera ser detenido por simples reglas humanas. Esa noche cambió nuestra forma de ver el mundo, la realidad y todo lo que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En esos momentos, mientras corríamos por nuestras vidas, no solo huíamos de la casa, huíamos de la comprensión de que al final no somos dueños de lo que está en el otro lado. La casa donde todo ocurrió, el lugar donde invocamos lo impensable, se quedó atrás, pero lo que aprendimos esa noche jamás se iría. Lo que tocamos, lo que desatamos, nos había marcado. Y aunque tratamos de seguir adelante, a veces a lo lejos sentíamos la sombra aún acechando, esperando, observando. No podía dejar de preguntarme, ¿realmente habíamos escapado? ¿Habíamos pagado el precio completo por haber jugado con lo prohibido? El miedo puede ser temporal, pero las consecuencias de invocar lo que no debe ser tocado, esas son eternas. Esa es la lección. Y esa es la verdad que la Ouija nos enseñó a la fuerza. Algunas puertas simplemente no deben ser abiertas, porque lo que cruzó de ese otro lado, lo que desatamos esa noche ya no podía ser contenido.